Ya, listo. Entonces, creo que ya estamos listos y listas. Bueno, César, mil gracias por haber venido a nuestra clase. Va a ser un gusto, pues, escuchar tantas cosas que conoces acerca del tema. Y para los chicos también, lindo, pues, no siempre escuchar la misma voz aburrida. Ya. Karin, muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionado de estar aquí para compartir un par de cositas hoy. Ya, entonces ya estamos listos. Genial. Karin, quería preguntarte, ¿puedo compartir pantalla, no? ¿O me tienes Sí, que dar algún permiso especial o algo así? ya Sí, me está, tienes que dar un permiso. Ah, ya. ya está, ya está. Genial. Súper bien. Ya. Entonces empezamos, pues. Otra vez, mil gracias. Me encanta poder estar aquí, hablarles a ustedes, niños y niñas que son tan divertidos, divertidas, inteligentes, listas, listos. Voy a contarles de qué va primero, las cosas que vamos a hacer en el tiempo que tengo para comentarles sobre un par de temas así como muy especiales. Voy a compartir un momentito esta pantalla que tengo acá. ¿La ven, cierto? Sí. Genial. Gracias, gracias. Eh, claro, aquí el cursor también se nota, ¿cierto? Ujú. Ya, esto es lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? Primero voy a mostrarles un video introductorio de 1 minuto 33 segundos, creo, algo así dura, ¿ya? De un personaje que es así muy interesante, que seguro ustedes ya han visto, ¿no? Que se llama Según Yo. Y él tiene así una cosita pequeñita, no ha hecho ningún video sobre este tema, eh, que es la Guerra Federal y Zárate Vilca, ¿no? Pablo Zárate el temible Vilca. Ese es nuestro tema hoy. Luego voy a compartir así una mirada de contexto con una pizarrita que tengo acá, pues como para ver en qué escenarios estaba actuando nuestro querido y admirado Pablo Zárate Vilca. Luego tengo un pedacito de un video de la Guerra Federal que ha hecho Carlos Mesa por el 2000, que 3 minutitos vamos a ver de eso. Y luego voy a compartirles un mapa que he sacado de un libro de estos de Santillana sobre la Guerra Federal. Y luego hay un video de la biografía, digamos, de Pablo Zárate, el temible Vilca, de 2 veces escrito Vilca, Vilca, ¿qué tal? La emoción me gana, que va a durar 3 minutitos y está hecho por Educa Bolivia, que es un rollo del Ministerio de Educación. Así que ahí están así como 3 fuentes que no son así como, que son confiables, diré. Y después vamos a ver unas conclusiones a partir de todas estas cosas vemos. Y luego, si ustedes tienen preguntas, comentarios, objeciones, críticas, lo que quieran, vamos a pasar a un momentito para poder hacerlo. ¿Ok? Eso es el planteamiento de ahora y deseémonos suerte. Perfecto. Como les decía, ahí va el video de introducción, que debería estar por aquí. Aquí está. Este es el primero. ¿Lo ven todos, todas? Sí, O sea, no he puesto play ni nada, pero pues ahí está. Voy a darle un poco de volumen. sí. Y después yo les paso todos estos links de estos videitos, pues si quieren verlos completos, porque vamos a ver solo pedacitos. Se los paso a su maravillosa profesora Karen. A ver, presten atención, niños y niñas, por favor. Es así como divertido, es el video así como entretenido, pero da algunos elementos que ustedes sé que ya están viendo en sus clases, ¿ya? Como pues esta es historia de finales del siglo XIX, ¿no? Entonces ustedes ya han visto las rebeliones de los indígenas, que la fundación del país, etcétera. Entonces aquí hay algunos elementos que luego vamos a articular bien bonito, porque nuestra historia es como un rompecabezas, ¿no? Entonces hay elementos así, piecitas claves, algunas más grandes, otras más chiquitas, pero que todas juntas recién tienen sentido. Entonces a ver si ustedes identifican algunas de esas piecitas.
Ahí les va. Hola, ¿qué pasó? Bienvenidos a Según Yo. Amigos, los grandes golpes de la vida. Para Bolivia, esos grandes golpes podrían ser la Guerra del Pacífico, la Guerra del Acre, la Guerra del Chaco, y por supuesto, todos esos golpes que estuvieron en medio y que nos dimos nosotros solitos, como la Guerra Federal, las masacres a indígenas, los golpes de Estado, las represiones a mineros, el abuso de poder, los presidentes colgados. Entre el final de la Guerra del Pacífico y el inicio de la Guerra del Chaco, Bolivia estuvo sumida en una profunda dicotomía. Era un país lleno de contradicciones y sin rumbo. Era todavía un estado semifeudal súper chapi, con el poder y las riquezas concentradas en pocas manos y siempre para beneficio de una minoría. Era un país en el cual los indígenas, que eran la mayoría de la población, vivían en condiciones prácticamente de esclavitud. Por la falta de carreteras, Bolivia vivía desarticulada entre sí. La mujer no podía votar y algunas empresas mineras generaban más dinero que el propio Estado. Sin embargo, durante la década de 1880, un hito que pretendió ser una posibilidad de cambio para el país fue el nacimiento de los primeros partidos políticos que de algún modo garantizaban la sucesión democrática del poder. Es decir, que ya no veríamos a alguien entrar al Palacio de Gobierno, asesinar al presidente y proclamarse a sí mismo presidente. Sí, te estamos viendo a ti, Melgarejo. Claro, no eran muchos los partidos políticos que existían, pero le echaban ganitas. Estaban los demócratas, los liberales y los conservadores. Estos dos últimos gobernaron por más tiempo, pero sin importar quién alcanzara el poder, la situación del país no cambiaba mucho en realidad. Y esto era porque en el fondo los gobiernos de turno, de un modo u otro, mantenían un régimen que iba en beneficio de los intereses de pequeños grupos que acumulaban un gran poder económico. En 1900... Perfecto. Esta es como la propia introducción que tiene este personaje, que es un youtuber boliviano que tiene su página que se llama Según Yo, para la revolución del 52, ¿ya? Entonces, solo nos sirve este pedacito porque habla del momento en el que nosotras estamos anclando la mirada, digamos, ¿no? Ese Se es el hablaba muy primer video. rápido. Apenas pude entender. ¿Por qué? ¿Muy rápido habla? Sí, habla demasiado rápido. Entonces, Imagínate ponerlo más mostrar lento. No, 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 clarito. no, no voy a ponerlo de nuevo. ¿Saben? No se preocupen. Hay cosas, hay imágenes que a veces inconscientemente están en nosotros y nosotros. Vamos a hacer una mirada de contexto ahorita y vamos a entender el video. ¿Les parece? Confíen, espérense un ratito. Muy bien. Perfecto. Esta es mi pizarra. Seguramente la están viendo ya todos y todas, ¿no? Sí, se ve. Perfecto. Sí. Entonces vamos a hacer, lo que vamos a hacer ahora es una mirada de contexto, ¿ya? Porque es imprescindible, ¿no? Además, para ligar todo lo que ya han visto hasta ahorita ustedes en esta materia, digamos, de historia, de sociales, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Pero el contexto tiene que ver con los escenarios en los que los personajes, digamos, actúan, ¿no? Imagínense como una obra de teatro. Los escenarios son los decorados, la utilería, ese tipo de cosas sin las que la obra no tendría sentido. Entonces, eso sería el contexto. Y yo les voy a dar ahora el contexto. Como primer momento, así como para explicarnos por qué sucede lo que sucede en la Guerra Federal y por qué aparece Pablo Zárate Vilca, temible Vilca, tenemos que entender un par de cositas del país. Primero, ustedes ya han visto la Guerra del Pacífico, ¿no? Eso es imprescindible comprender, pero por una razón. Ustedes saben que la Guerra del Pacífico la perdemos más o menos vergonzosamente, ¿no? Entonces, esa derrota implica una crisis. Las crisis lo que hacen es que la situación cambia radicalmente. Es decir, si había una forma de gobernar Bolivia, no estaban ahí, recuerden ustedes, Bolívar y Andrés de Santa Cruz, que es uno de los más capos del siglo XIX, pero también estaba Melgarejo y el Tata Belsu, personajes que ustedes ya han visto, son, si lo notan, son caudillos militares, ¿no? Algunos más instruidos que otros, algunos más, qué sé yo, lúcidos que otros, pero en última instancia caudillos militares, ¿no? Era como muy común en la región, no solo en nuestro país. Entonces, esa crisis
hace que la gente, por supuesto, dude de esta clase gobernante. Perdón, que dude de esta clase de gobernantes. ¿Ya? Entonces, como hay una duda, es lo que hace un momentito el video decía, ¿no? Aparecen los partidos políticos. Y los partidos políticos van a ser básicamente dos, que son los liberales y los conservadores. ¿Saben? Nuestra historia en Bolivia, digamos, es particular, por supuesto, porque aquí hay cosas muy particulares, pero en general lo que nos pasa a nosotros y a nosotras también le está pasando al resto de las regiones, ¿ya? Y esta división entre liberales y conservadores, miren esto, por favor. Esta, esta división entre liberales y conservadores, aquí, lo único que va a hacer es, por supuesto, ¿dónde estoy? ¿Están viendo esa línea? Liberales y conservadores. Son dos facciones que también están en Argentina, que también hay en Bolivia, que también están en Colombia, en Chile, etcétera. Son dos miradas distintas, digamos, de un mismo escenario. Los liberales quieren, digamos, modernizar el país y largarse lo más rápido posible a imitar las políticas de los países europeos. Y los conservadores tratan de más o menos conservar algunos privilegios de tipo feudal, es decir, como era en la colonia, y están tratando de mirar, miren, no sé, la modernidad está medio compleja y nosotros no queremos. Sin embargo, ambos tienen elementos, digamos, de la misma clase social. Tanto liberales como conservadores, como decía el video, lo que hacen es, lo que son, digamos, varones blancos que saben leer y escribir y que tienen patrimonio, es decir, son dueños de propiedades y tienen capital económico. Entonces, más o menos es la misma clase con diferentes ideas, digamos, ¿no? Liberales y conservadores. Esto es importante, ¿ya? Y esta duda permite la aparición de esos partidos liberales y conservadores, ¿no? Estos partidos. Las crisis, ustedes saben, todas las crisis que hemos pasado, ¿no? La crisis, digamos, de la Confederación Perú-Boliviana, esta crisis de la guerra federal que estamos viendo, lo que va a pasar después en la guerra del Chaco, o el 52, la revolución de abril de 1952, nos hacen ver de otro modo la vida, el país, las formas, nos hacen poder inventar otras cosas. Entonces, en última instancia, pues no hay que tenerle miedo a las crisis, son muy terribles y todo, pero pues ahí están para, en última instancia, mejorarlo todo. ¿Ok? Este es el primer contexto, ¿no? Esta guerra del Pacífico. Conservadores, sí. Hay algo que hay que saber, que los liberales se dirán a sí mismos, para entrar en materia, digamos, de la guerra federal, se van a llamar federales. Mi letra ya está aquí medio fea, pero se van a llamar federales. Imaginen ustedes, no, les explico el federalismo en un momento. A ver. ¿Qué es federales y conservadores? Los conservadores se llaman a sí mismos unitarios. Por favor, sigan esta cosa. No se confundan, ¿no? Hemos dicho, hay dos partidos políticos muy importantes. Los federales, digo, los liberales y los conservadores. Los liberales son federales políticamente hablando y los conservadores son unitarios. ¿Qué significa esto? A ver, miren esto. Voy a poner un color que sea pues bonito. Ya, los federales lo que quieren es más o menos ser como, imagínense ustedes cómo es ahora Estados Unidos. Tiene 50 estados, 51 estados, y lo que cada estado tiene un gobierno propio, ¿no? Tiene un gobernador, tiene su policía federal, su policía, digamos, del estado, su policía estatal, y tiene sus propias leyes y sus propios cobros de impuestos, etcétera. Hay una independencia de cada región dentro del país. Eso es el federalismo, ¿no? Que haya como un gobierno más o menos que esté alrededor, ¿no? Pero que cada estado, cada región se autogobierne, ¿no? Como las autonomías, exactamente así, ¿ya? En cambio, los unitarios se planteaban la noción de que, pues, para nada, que tiene que haber un centralismo político donde está el presidente, donde está la ley,
donde está el Congreso, etcétera, y de ahí dependen todas las regiones del país. Hasta este momento, recordemos, Bolivia es un país unitario, hasta este momento de la Guerra Federal. Más adelante va a seguir diciendo, pero pues esa es otra historia. Entonces aquí hay una crisis entre unitarios y federales, pero esta crisis no viene solita, hay algo que lo acompaña por detrás. Son tres cositas que vamos a ver y esto es lo último que les voy a decir ahora, en esta parte, por supuesto. Ya dijimos que está la Guerra del Pacífico, pero hay algo que ustedes han visto con Melgarejo y Tomás Frías, que va a ser la ley de exvinculación. ¿Qué es la ley de exvinculación? Recuerden ustedes que los indígenas tenían propiedades comunitarias sobre la tierra. O sea, todos somos dueños de este lugar, decíamos, los indígenas. Entonces viene Mariano Melgarejo y dice, pues no, esto hay que modernizar, esto está muy antiguo. Y entonces les empiezan a obligar, ¿no? Les empiezan a obligar a los indígenas a titularizar sus tierras de forma individual, rompiendo la comunidad. Esto es así como medio grave, ¿no? Uno podría decir, bueno, pues no hay ningún problema. Pero eso decimos ahora porque ya estamos acostumbrados a títulos de propiedad individual. Esa vez, las comunidades indígenas eran las dueñas de todas las tierras a nivel colectivo. Entonces está la ley de exvinculación. Que esto, como se imaginarán ustedes, molesta sobremanera a los indígenas, los perjudica, los enfada, porque hasta antes habían tenido mucha autonomía para poder organizarse ellos y ellas mismos. Esto es muy importante, la ley de exvinculación. Y otro elemento, y este es el último para armar el contexto, es la crisis minera. Sé que también ustedes han visto que una parte muy importante de los ingresos de nuestro país, de cómo hacemos platita, etcétera, es justamente la minería. Y hay una minería, que es la minería de la plata, que está afincada en, ustedes ya lo saben también, en Potosí, ¿no? Que es el Cerro Rico, etcétera. Y hay otra minería creciente que está afincada en Oruro. Potosí tiene que ver con, ¿qué explotábamos en Potosí? Plata. Y en Oruro, ¿qué vamos a empezar a explotar? Estaño. Saben, esto es muy importante verlo, ¿no? Porque las crisis no pasan solas. Las crisis tienen algunos orígenes muy específicos. La guerra federal como crisis boliviana, como esos autogolpes que nos damos, que decía el video antes, tiene que ver con esto. En Potosí empieza a escasear la plata, o sea, ya no hay, se está acabando. Entonces, los grandes señores de la plata, como Pacheco, empiezan a perder poder económico desde mediados del siglo XIX, 1850 para adelante. Entonces, a la par, se va a desarrollar una gran industria minera en Oruro, pero ya no con plata, sino con estaño, que era un material que se necesitaba para armar las latas de conservas, etcétera, que después van a ser muy, muy importantes. Entonces, Bolivia va a llegar a ser el segundo mayor productor de estaño en el mundo, ¿ya? Y es importante el estaño. Entonces, ¿qué significa esto? Si en Potosí hay menos plata y en estaño hay más estaño y y en Oruro hay más estaño y se está vendiendo mucho, significa que hay más dinero en Oruro que en Potosí. Entonces las regiones empiezan a cambiar. La región del sur, le van a decir, a Sucre y Potosí, van a entrar en declive. La gente sus ciudades se van a ir vaciando también, ¿ya? En cambio, las ciudades del norte, como les llaman, Oruro y La Paz, van a ir creciendo. Y La Paz y Oruro van a también crecer la cantidad de personas que viven en sus ciudades. Entonces, la guerra federal, en última instancia, es una lucha entre, miren, si podemos ponerlo así, es una lucha, por supuesto, entre, vamos a poner con verde, ¿les parece? Los federales son... Ya. Los federales van a ser los que están en La Paz y en Oruro, y los unitarios van a ser, por supuesto, los que se van a quedar en Sucre y Potosí. Estas son las regiones en última instancia que se van a enfrentar en la guerra. El sur contra el norte, ¿ya? Y entonces no solo son miradas diferentes de país, nosotros queremos ser federales, más autonomía a las regiones.
no, o nosotros somos unitarios y le hacen caso a lo que dice Sucre y punto, o qué sé yo, sino también es una pelea, por supuesto, económica, ¿ya? Entonces está aquí el estaño con Patiño, que es un personaje fundamental del siglo XX en el país, que es el dueño de grandes minas y es así como un personaje súper intenso, igual así emblemático. Y es La Plata, Potosí, con un debacle económico que ya se siente desde el siglo XVIII. Entonces, este es el escenario, ¿sí? Y este escenario permite que surjan tres personajes importantes. Y uno de esos personajes es Severo Alonso, que es el presidente de ese entonces, que es por supuesto unitario y vive en Sucre. El segundo va a ser José Manuel Pando, que es paceño y que es un representante en el Congreso por la Paz, y que va a ser en última instancia el que va a iniciar, va a encabezar la revuelta, digamos, la revolución, la guerra federal. Pero aquí está nuestro personaje, el que nos toca averiguar qué pasa con él ahora, que es Pablo Zárate Vilca, que es el temible Zárate Vilca. Me he puesto Vilca, ¿ok? ¿Por qué son importantes estos personajes? Uno, definitivamente, está... voy a usar otro color, por supuesto, este rojo. Severo Alonso es el presidente de Bolivia en ese momento y es unitario y es conservador. Es del Partido Conservador y es unitario, es decir, no quiere saber nada de federalismo, nada de autonomía de las regiones, quiere concentrar el poder en sus manos como quiere su partido. Severo Alonso no necesariamente es un personaje villanesco o malvado, así como a veces se nos presenta, por ejemplo, Melgarejo, ¿no? Está en el video que vimos hace un momento, Melgarejo matando dando un golpe de estado terrible y asesinándolo, haciendo lo que tiene que hacer, digamos, para lograrla, ¿no? Entonces, no, Severo Alonso no es uno de esos personajes, Severo Alonso es un sujeto más bien tranquilo, calmado, qué sé yo. Estaba Eh, asesinando a Benzo, ¿no? ¿A quién? En el video, o sea, se referían a que Melgarejo asesinó a Benzo, ¿verdad? Amén. Gracias por esa precisión, excelente. El otro gran personaje aquí es José Manuel Pando y es claro, es paceño y es lo que es del Partido Liberal, lo habrán intuido ya, es liberal, pero también es federal, por supuesto, federalista. ¿Y saben cuál es el tema aquí? Que Pablo Zárate Vilca representa a todos los indígenas y las indígenas eh, que están absolutamente indignados e indignadas por eso que les comentaba de las leyes de desvinculación, el maltrato, la discriminación, ¿no? No son sujetos políticos, no votan en las elecciones, no deciden qué es lo que pasa con el destino del país, siendo la gran mayoría indígenas. Entonces son como los grandes actores de nuestra historia, no solo en el siglo XIX, sino también en el siglo XX, ¿ya? Entonces, estos son los protagonistas de lo que se va a llamar la guerra federal. Y ahora nos toca ver un video. ¿Tienen algo que comentar hasta ahora? Severo Alonso, Solo José tengo Manuel que comentar Pando. que me parece interesante. Sí, y que me olvidé hacer apuntes, pero creo que lo voy a hacer en el video porque nos estás explicando, así que explicación no hace falta apuntes, porque, o sea, es una explicación, así que no hace falta. En el video, sí. Muchas gracias por tu intervención. Muchas gracias. Genial. Les iba a decir algo más. Sé que tienen una dinámica con Karin que hacen como cómics, ¿no? Entonces, pues los apuntes normalmente son así como, anotas un nombre, qué sé yo. No, no tiene que estar como muy articulado y luego ves qué hacer con eso en tu tarea. Una pregunta. ¿Alguien dijo una pregunta? A ver, adelante. Yo, La No era Manuela, una pregunta. Sí, la Manuel. en lo de Pablo Zárate Wilca, ¿qué dice aquí abajo? Indígenas. Ok, Perdón, por favor. gracias. Sí, ahí dice indígenas, lo siento. Indígenas.
O sea, Voy a usar otra cosa para escribir. Perfecto. Entonces, estos tres personajes, imaginemos siempre la historia como una lucha de intereses, ¿no? Algunas clases sociales, algunos grupos, algunos individuos desean hacer algo y otros desean evitárselo, desean hacer otra cosa. Entonces, como están viviendo juntos, empiezan una lucha de intereses. Entonces, así se está moviendo más o menos la historia. Estos son los tres personajes en cuestión y ambos tienen sus propios programas, sus propios deseos, sus propias intenciones, que no siempre están muy claras, ¿ok? Pero pues para esto vamos a ver un video. Casi les digo, síganme por favor, pero mejor quédense ahí y esperen que llegue el video. Aquí. El segundo video que dura 3 minutos y que viene de todo un trabajo que ha hecho Carlos Mesa con Mario Espinosa, que son periodistas, historiadores, qué sé yo, y que solo van a hacer un pedacito. Ya, esta es un gran documental que se llama La Guerra Federal, dura menos de una hora, pero dura pues 53 minutos, no tenemos el tiempo, entonces escogí un pedacito de este documental que puede hacernos dar un pantallazo de lo que es la Guerra Federal, ¿ya? Entonces, voy a compartir la pantalla ahora, bueno, ya está compartida, voy a ponerle play al video. Este personaje habla más lento, así que van a poder entenderle mejor. Ahí va. Y 1.200 uniformes completos. Desde ahora. Pero ¿hubiese sido posible el triunfo federal sin esa carta inteligente pero riesgosa de Pando llamada el movimiento indígena? La historia de la Guerra Federal no puede entenderse sin ese contexto y sin esos protagonistas. ¿Por qué los indígenas comandados por Pablo Zárate Vilca tienen un papel tan importante y cuáles son realmente sus objetivos? En 1866, Mariano Melgarejo decreta la obligatoriedad para los indígenas de recabar sus títulos de propiedad pagando por ellos. Les da un plazo de 60 días y después empieza a rematar las tierras en pública subasta. 1874, Tomás Frías establece lo que se conoce como la ley de exvinculación. ¿Qué quiere decir? La base de la disposición es el concepto de propiedad individual. La ley reconoce la propiedad soberana y personal de los indios sobre su tierra, pero rompe la comunidad. Por eso se impone el término exvinculación, porque fractura la base de la relación histórica del indio con su tierra. Vanos habían sido los esfuerzos de Morales y su ministro Casimiro Corral de revertir esa situación. En 1881, la ley es ratificada y comienza un proceso sistemático de expoliación de la tierra indígena y construcción de los grandes latifundios. Es el peor momento de la relación entre la sociedad blanca y la sociedad india en Bolivia. A partir de ahora, ante cualquier autoridad, las comunidades o excomunidades serán representadas por apoderados. Uno de esos apoderados se llama Pablo Zárate. Se conocería luego como el temible Vilca. Sin ninguna duda, y a pesar del hecho colectivo del movimiento y el levantamiento indígena de 1899, el máximo caudillo indio de ese momento. En 1896 se comprueba la relación estrecha entre Pablo Zárate y el coronel José Manuel Pando. Desde Taraco, Zárate le escribe una carta a Pando. Mi siempre respetado señor coronel Pando, con toda humildad y propósito de saludarle, deseo te conserves bueno de salud, yo quedando bueno a tus órdenes. Y le pide, cuando te vayas usted a Sucre o a Oruro, hasta dejarme allá una carta memorial, quiero para saber con más yo y nuestro comercio de las noticias de cartas que ha llegado o no del Sucre, como lo que ha llegado del Congreso. Quiero saberme también para nosotros los indígenas. El apoderado rural le pide al coronel de la ciudad información del Congreso y del sistema legal para que sus apoderados precisamente sepan cuál es la situación de sus trámites de reivindicación de tierra. En 1899, la evidente relación entre Zárate y Pando va a concretarse en una alianza fundamental. Ambos están utilizándose mutuamente. Pando quiere a la indiada, como la llama la prensa liberal de la época, para servir de carne de cañón y hacer fuerza fundamental frente a los constitucionales.
Zárate quiere la legitimidad que le da esa alianza para organizar junto a otros caciques indígenas un levantamiento general que tiene mucho más que simplemente llevar a Pando al poder. ¡Vamos! Perfecto. Este es el pedacito. Y aquí, pues, como ven, el video tiene algo de teatro y qué sé yo. Entonces, si ustedes quieren verlo, igual, Karim va a tener el link y el minuto, los minutos que quieran. Yo le puse Guerra Federal abajo, indígenas reducido, líder como el líder de los indígenas, puse Pa, Sara, uy. O sea, es que decía que como que el líder de los indígenas era Pablo Zárate Wilca en la guerra, digamos, en la guerra federal. ¿No ve? Bien. Muy bien. Zárate Vilca es el líder de los indígenas. Y por el otro lado está el líder, digamos, de los liberales federalistas, que es José Manuel Pando. Pero hay algo que está muy bien en el video, muy bien explicado, pues y que yo, pues, por si acaso se lo repito, que Zárate Vilca, como líder, como apoderado de los indígenas, que lucha a favor de ellos, que es uno de ellos, pero que además es muy importante para todos y todas, es cercanísimo a José Manuel Pando. ¿Qué significa que es cercano? Saben que algunos historiadores hablan de que eran compadres, de que José Manuel Pando tenía algo que ver, digamos, así como era el padrino del bautizo, de no sé qué. Este tipo de relación de compadrazgo tenían. Pero, y que fue muy importante la relación que tenían las esposas de ellos, de amistad, para que en algún momento Zárate Vilca y toda la importancia que tenía con respecto de los indígenas, él era un líder, ¿no? Y entonces José Manuel Pando, que estaba también liderando la revuelta de La Paz, de Oruro, contra Sucre, Potosí y el presidente Severo Alonso y su partido, entonces generan una alianza. Y como dice Carlos Mesa en el documental, se van a usar mutuamente. A veces pensamos, ¿no? Que los indígenas siempre son las víctimas y que los otros se aprovechan de ellos y que son inocentes, hermosos y buenos los indígenas. En realidad eso es quitarle como importancia, ¿no? Es como mirarlos subordinadamente, ¿no? Paternalistamente, ay, pobrecitos. Y eso pues para nada es cierto en nuestra historia. Los indígenas tienen, como algunos teóricos dicen, agencia. La agencia es la posibilidad de transformar las cosas en tu vida. Cuando tú tienes posibilidades de cambiar las cosas, decisiones personales, cosas, relaciones con las personas que te rodean, etcétera, decisiones importantes que tomes, que vas a estudiar, etcétera, eso se llama agencia. Puedes transformar como sujeto las cosas. Y los indígenas, por supuesto que tenían agencia. Entonces, aquí hay una clara intención de Zárate Vilca, que no está manifiesta, por supuesto, es decir, que no se la dice a todo el mundo, de liberar a los indígenas y de generar una relación de igual a igual con el hombre blanco, digamos, con la clase más acomodada del país. Esa es la intención de Zárate Vilca. Es un hombre muy astuto, muy inteligente, muy estratégico y sabe muy bien lo que está haciendo. Sabe mover sus cartas, digamos. Es un político con mayúsculas, ¿ya? Y político en el buen sentido, el de que se ocupa de la cosa pública, digamos. Entonces, José Manuel Pando también es un sujeto que sabe bien a quién manipular para obtener lo que quiere, entonces se alía con Zárate Vilca. Zárate Vilca se alía con José Manuel Pando y ahí están los dos jugando su propio juego. Eso que esté súper claro, porque al final, pues van a ver con este mapa que les voy a compartir ahora. ¿Dónde está mi mapa? Miren este mapa. Este mapa es el de la Guerra Federal, ¿ya? Miren. Aquí está La Paz, aquí arriba, en el norte, La Paz y Oruro, y aquí abajo está Sucre, y más abajo, pues imaginen Potosí, ¿ya? Entonces, cuando la crisis empieza en diciembre de 1898, un par de años antes del cambio de siglo, ¿ya? Finales del siglo XIX. Y empieza porque Severo Alonso quiere sesionar siempre, recuerden que Severo Alonso es el presidente de Bolivia, quieres que el gobierno sesione, se reúna, debata, tenga su sede en Sucre definitivamente, ¿ya? Entonces, se llama la ley de radicatoria, lo que propone Severo Alonso.
Los paceños, la bancada paceña, los orureños, los cochabambinos también, y los de Santa Cruz, que eran regiones más chiquitas que nadie le tiraba bola a esa época, que estaban enojados por ese centralismo, y eso explica muchas cosas luego, pero bueno, que estaban enojados con Sucre porque era excesivamente centralista y todo se decidía ahí y nada para las regiones y bla, bla, bla. Entonces, no querían aprobar la ley de erradicatoria. Entonces, en diciembre se reúne todo el Congreso y no pueden entrar en un consenso, no pueden arreglar sus diferencias, no pueden apaciguarse, no pueden charlar, no pueden discutir sanamente por un montón de cosas, no solo por las personalidades de las personas que están ahí, sino que están como peleados y Pando se levanta de la sesión y dice, La Paz se retira, no hay solución en este caso, nos vamos. Y toda la bancada paceña se va a La Paz y sesiona por sí sola. Entonces, genera una revolución. Se desconocen al presidente y dicen, nosotros vamos a hacer lo que queramos. Y vamos a sesionar en La Paz y no nos importa y bla, bla, bla. Como si estuviésemos peleando, imaginen algo así. Por supuesto, esto es inadmisible y entonces, y aquí entra a jugar el mapa, presten atención a la pantalla, de Sucre, en enero de 1899, que es cuando empieza la Guerra Federal, es un año facilísimo de recordar, queridas niñas y niños. 1899, el último año del siglo XIX. En enero sale de Sucre un batallón grande a la cabeza de Severo Alonso que dice, voy a ir a aplastar la rebelión en La Paz. Nadie me va a hacer esto. ¿Qué se han creído? Bla, bla, bla. Pasa por Chayapata y llega hasta Oruro, donde plantea su cuartel central, claro, su cuartel general, ¿ya? De ahí tendrían que, ustedes saben que la guerra necesita recursos, comida, alimentos, agua, qué sé yo, ¿no? Caballos, balas, etcétera. Ahí se ponen todos. De ahí están subiendo y llegan hasta Viacha, a punto de bombardear La Paz, porque tienen piezas de cañón, por supuesto, es un ejército bien formado, el de Severo Alonso, que viene desde Sucre. La Paz está temblando, porque pues es fácil decir, nosotros hacemos lo que queremos, pero no hay ejército en La Paz, no hay armas tampoco en La Paz, no hay ni uniformes, no hay ni gente que quiera pelear, entonces estamos en problemas. Sí, parece un mal chiste, pero hay un personaje que está en el extranjero, que es Pinilla, que ustedes saben que, o si lo sabrán después, hay una calle en Sopocachi que tiene su nombre en homenaje a él, porque fue muy importante en esta guerra. Él consigue armas y uniformes. ¿Y saben qué es lo genial aquí? Que el ejército de Severo Alonso en Viacha hubiese bombardeado La Paz y hubiera ganado la guerra, no tendríamos esta clase siquiera, ¿ya? Porque no, Zárate Vilca nunca hubiera aparecido, nada, etcétera. Hubiese ganado la guerra si ellos no se hubieran detenido a descansar en Viacha, temiéndole a la hostilidad de las fuerzas del ejército indígena de Zárate Vilca. Zárate Vilca evita en última instancia que Severo Alonso se lance a bombardear La Paz desde la ceja del Alto. Entonces, se asustan mucho. Claro, creen que es lo mejor retroceder hasta Chacoma. Y en lo que están retrocediendo, pues a La Paz ya han llegado todas las armas, ya han llegado las armas, y entonces el ejército de José Manuel Pando los emboscan, ¿no? Hay una emboscada, y es la primera gran batalla en enero, el 24 de enero, ¿qué tal? A las citas. Fácil de recordar también esa fecha. El 24 de enero de 1899, la batalla del primer crucero, que obviamente gana La Paz, por la sorpresa, porque los federales, porque Severo Alonso creía que no había enfrentamiento, que solo estaban los indígenas, pero luego llegan las armas y entonces es una locura. Los asaltan por sorpresa. En su afán de retroceder, porque se asustan mucho y tienen que llegar a Oruro y necesitan pertrechos, que son las cosas que usan en la guerra, que les decía, caballos, agua, comida, balas. Tratan de volver a Oruro. Y en el camino, pues pasan por Coro Coro y se van a Oyoayo. Y ahí el 25 de enero hay una cosa. Saben, niños y niñas, este es un tema muy complejo. Porque una guerra es sangrienta, es cruel, es cruenta, como dicen. Esta es una guerra, ¿no? Es una guerra civil, porque es entre bolivianos y bolivianas, ¿no? Entre bolivianos. Y hay dos episodios muy terribles en esta guerra. Una es esta, la masacre de Ayoayo,
y otra va a ser en marzo la masacre de Mosa. ¿Ya? Estas dos masacres van a tener como protagonistas a los ejércitos indígenas. Pero ahí pues les estoy contando. Llegan, pasan por Ayo Ayo y están en escapada, no están retrocediendo. Entonces, en ese afán de retroceder, dejan a los heridos atrás en Ayo Ayo, aquí. Entonces los indígenas entran al pueblo donde se están guareciendo los heridos, el ejército sigue escapando hacia Oruro, va a llegar hasta Paria, están ahí los heridos y se meten a la iglesia para salvarse. No, sí, a la iglesia nadie nos va a tocar aquí porque es sagrado y Jesús los mira y se van a asustar. Pero en realidad lo que pasa es que los indígenas llegan al pueblo, entran a la iglesia y matan a los heridos, ¿no? Entonces hay como una masacre, digamos, ahí, ¿ya? Se llama la masacre de Ayo Ayo contra las tropas de Severo Alonso. Esto es complicado porque pues van a quedar muy mal los indígenas porque hay como derramamiento de sangre así guaso, digamos, grave, ¿ya? Entonces hay algo complejo aquí, el 25 de enero de 1899. El ejército sigue escapando y llega hasta Paria. Ahí nos vamos a detener con este ejército, digamos, de Severo Alonso conservador que está yéndose, ¿no? Que está retrocediendo. Zárate Vilca, uno de sus ejércitos en febrero 14, entra a Caracollo triunfalmente. Y de ahí se va a ir a Oruro, ¿no? Pues en un momento más. Pero hasta mientras, después de ese ingreso triunfal de Zárate Vilca, en Moosa, que es esta comunidad acá, ¿ya? Sucede el 1 de marzo la masacre de Moosa. Y aquí todo el mundo se asusta. ¿Saben por qué? Porque la masacre de Ayo Ayo, aquí, fue obviamente, contra los unitarios de Severo Alonso que vienen de Sucre. Obviamente, Vilca es aliado de Pando, así que tiene que atacarlos. Pero en Moosa sucede algo muy extraño, porque los indígenas también masacran a otro batallón, pero no a un batallón de Severo Alonso, sino a un batallón de José Manuel Pando, de su supuesto aliado. ¿Pero por qué pasa esto? Porque Zárate Vilca ve que está haciéndose cada vez más fuerte. Hay como 80 líderes indígenas de entre La Paz, Oruro, Cochabamba, que están bajo sus órdenes. Se siente tan fuerte que empieza a decir, aquí lo que voy a hacer yo es empezar a actuar por mí mismo y luchar por mis intereses. Entonces desborda la alianza con José Manuel Pando y lo que hace es, además de cascarles por su lado a los unitarios de Severo Alonso, también ataca a los liberales de José Manuel Pando. Todos se asustan. Severo Alonso está totalmente anonadado, así como, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Son muchos indígenas, están muy organizados, saben cómo atacar, porque además Zárate Vilca es muy estratégico, sabe por dónde ir, qué hacer, qué no hacer. Pero también se asusta José Manuel Pando por esta autonomía del movimiento indígena. Pero bueno, estas cosas están sucediendo. Cuando el ejército, miren esta línea en rojo, es cuando retrocede el ejército de Severo Alonso, llegan a Paria, y en Paria los federales, José Manuel Pando, los agarran, les hacen otra emboscada y los derrotan en la última gran batalla de la Guerra Federal, que es la del Segundo Crucero, el 10 de abril de 1899. Es la última batalla. Severo Alonso se escapa a Chile y dice, ya no puedo más, que sea alguien más se encargue del país. Por supuesto, José Manuel Pando se va a encargar del país. A ver, ahí termina la guerra. Ya unos meses, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril. 4 meses dura la guerra. 2 batallas grandes, 2 masacres, protagonismo indígena, José Manuel Pando gana, Severo Alonso se va, renuncia a ser presidente. ¿Está bien? Miren el mapita. Por última vez, no, ahí está. Perfecto. Está bien, hasta aquí, pues ya estamos como terminando. Ya solo nos falta un videíto y las conclusiones. ¿Está bien? Perfecto, gracias. La Entonces, guerra más corta, yo creo, de todas, porque nunca pensé que una guerra iba a durar 4 meses. mira, hay ejemplos más graves todavía. Hay una guerra en Medio Oriente en los 60 que dura 6 días. ¡Ah!
Y además es un país contra varios y les gana como a 3 países. Es una locura. Ay, Yo no entendí. 3 países en 3 días. Digo, en 6 días. En 6 días, la guerra de los 6 días, Jesús María. No Pero Al pues igual eso ya que la van a ver guerra del después. Chaco duró 3 años, La guerra Duró del como Chaco 3 duró o 3 4, años. sí, pero sí, yo sé, pero que yo supiera, todas las guerras duraban 3 o 4 años. Así que me sorprende que Sí, una guerra dure 4 meses y más. Me sorprende que una guerra dure 6 días. O sea que por 3 sí. países, 2 días por país. Realmente 2 días por país, Manu, eso es. 2 días por país. Ok. Más allá de lo anecdótico de las guerras y todo eso, pues recordemos que son pasajes terribles, ¿no? Donde no solo sufren los soldados que van a la guerra, sino también las poblaciones civiles. Cuando Zárate Vilca y José Manuel Pando entran a Oruro, pues hay masacres también, los soldados cometen excesos, ¿no? Como están en toda esa euforia, y no estoy justificándolos, pero cuando entran a los países ocupados, a las ciudades, digamos, y las liberan, entre comillas, cometen muchos excesos, ¿no? Y esto ha pasado en todas las guerras y por eso, pues, son episodios muy complicados, muy complejos, horribles en última instancia, pero que estamos tratando de dilucidar. ¿Saben qué? Les voy a compartir el último video que dura 2 minutos 50 segundos, creo, algo así. Esperen un segundo, aquí está. Que es ya más, ay, no, no es esto, que es ya la biografía de Pablo Zárate Vilca, que es uno de los más grandes líderes indígenas en la historia de nuestro país. Y recuerden que la mayoría en nuestro país somos indígenas. Y recuerden también que es una de las grandes vertientes de identidad, de lucha, de fortaleza, en última instancia, de lo que somos los indígenas. Entonces, pues está bien que conozcamos a Zárate Vilca y está bien que así lo tengamos a la par de otros héroes como, qué sé yo, Belsu, lo están viendo así de forma positiva, también a Andrés de Santa Cruz, incluso a Bolívar. Zárate Vilca tenía ahí la intención maravillosa de liberar a los indígenas y de hacer como que el país sea más justo, ¿no? Escuchen esto. Pablo Zárate Vilca, el temible. Este hombre es una de las figuras más fascinantes de la historia republicana del siglo pasado. Aymara de origen, nació en Imilla, muy cerca de Sica en la provincia de Aroma del departamento de La Paz. Dedicado desde su infancia a las labores agrícolas, descolló pronto como líder de la región. Fue uno de los apoderados indígenas que defendieron los derechos de propiedad de la tierra de los comunarios, conocidos por el proceso de exvinculación. Cuando la convocatoria de José Manuel Pando a los comunarios y colonos para sumarse a la revolución de los federalistas, Zárate, que tenía una relación personal con el caudillo liberal y era una autoridad indiscutida y reconocida por su pueblo, entró en la batalla. Su deseo mayor era liderizar una sublevación general que cambiara el destino de los aymaras y quechuas. Su ambición personal está fuera de toda duda. Él quería la jefatura de la acción y de lo que ella derivará. Eso lo convirtió en un mito y una leyenda. Durante la campaña de 1899 demostró valor, capacidad militar y organizativa, tanto como una actitud implacable para ordenar la muerte de quienes consideraba sus enemigos. Apresado en abril de 1899, estuvo en prisión sufriendo todo tipo de vejámenes, hasta que fue muerto en 1903 sin haber vuelto a la libertad. Disculpa, César, no escuché en qué año lo mataron. Es justo en abril, perdón, lo mataron en ay, ¿por qué me pescas en estas cosas? 3 años después lo matan, en 1903. ¿Quién lo mató? ¿Quién lo mató? ¿Quién es? Seguramente un soldado, pero el que dio las órdenes fue José Manuel Pando, su antiguo aliado y compadre. O sea,
El que dio las órdenes para matarlo fue su supuesto aliado. Su supuesto aliado. Ah, ¿ves estas conspiraciones, intrigas? Conspiración. Son intrigas. La historia es fascinante. Hay un montón de datitos así que le dan color a esta cosa, porque no solo son fechas, ¿no? Y batallas y nombres y no sé qué, sino son relaciones No se perversas escuchaba también. muy bien y le subí el volumen. Te agradezco haberle subido el volumen. Creo que yo debía haberle subido el volumen, lo siento. Pero pues, Sí, creo que tú Zárate Vilca debes es... haberle subido el volumen, pero bueno. Ok, ok. Y ahora pasamos a las conclusiones, ¿les parece? Y esto es ya como lo último que voy a hacer y voy a escoger uno de mis colores. No, mentira, no son mis colores. Conclusiones, ¿ya? Pues hay consecuencias. Todo acto tiene consecuencias. Si uno no hace su tarea, pues su profe le riñe. Si uno no ordena su cuarto, pues no juega el fin de semana. Si uno no, cada cosa que hacemos tiene consecuencias. Pero así como tiene consecuencias a niveles personales, individuales, cada una de ustedes, cada uno de ustedes, las cosas que hacemos como país también tienen consecuencias. Entonces, la guerra federal, voy a poner guerra federal así jefe ya, por favor. La guerra federal tiene un par de consecuencias súper graves que igual hasta ahora estamos viviendo, ¿ok? Tres voy a anotar por si acaso se me ocurre algo más. No, aquí va. La primera gran consecuencia es que la sede de gobierno de pronto se va a La Paz. Esta es una gran cosa. Porque en última instancia, donde está la sede de gobierno, está la capacidad de decisión política de un país. ¿Dónde está la sede de gobierno? En La Paz. Entonces, definitivamente, imaginen esto, ministerios del Poder Ejecutivo, todos los edificios que ocupan los legisladores, todas las dependencias, los cargos, etcétera, que están alrededor de la burocracia estatal, se concentran en La Paz. ¿Eso qué significa? Más dinero para La Paz, ¿ya? Entonces hay una historia centralista, porque esto también es, hay que decirlo, José Manuel Pando no solo encarcela a Zárate Vilca, sino que también, esto es así como chistoso, ya no puedo decirlo sin reír, pero ¿recuerdan que él quería, su partido quería que Bolivia sea federal? O sea, que cada región tuviese su gobernador, su policía, sus leyes, sus impuestos, pues al final no lo hace. La primera sesión que tienen en La Paz, cuando ella es presidente y la sede de gobierno ya está en La Paz y Sucre ha sido derrotada y por eso se siente así incómoda hasta el día de hoy, la primera sesión, José Manuel Pando dice, sí, hay que hablar de lo del federalismo, pero no hoy, sino al año. Y nunca más hablan de eso. Es como, no, en realidad no quería eso, ¿ok? Entonces ahí hay dos cosas, ¿no? No somos federalistas, por eso es chistoso que se llama la guerra federal, pero lo que sí se consigue es que La Paz sea la capital, digamos, al menos la sede de gobierno de Bolivia. Y esto tiene una consecuencia así como, pues ya les dije que hay más dinero aquí, ¿no? Igual es más grande La Paz. Hay muchos más habitantes también, ¿no? O Entonces sea, empieza a crecer desde... perdón. Sí. No, 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 dime. O sea, José Manuel Pando solo dijo que le importaba como para que la gente le dé el poder a él, digamos, ¿no? Y luego como, no, lo siento, ya no me interesa. Sí, algo así. Exactamente así. Es como un amigo hipócrita. No, es terrible. Pero bueno, no veamos la historia como esto es un súper villano y este es un súper buenito víctima, porque eso sería una novela mexicana, ¿no? O turca, que también tiene ese rollo. Pero en realidad la historia es más compleja. José Manuel Pando no es que haya sido un villano, les dije ya hace un momento, porque si él no lo arrestaba a Zárate Vilca en abril de 1899, ya sabíamos por la historia y por todas las investigaciones que se hace, que Zárate Vilca se iba a levantar el 3 de mayo. Entonces, si no era José Manuel Pando arrestando a Zárate Vilca en abril, adelantándose, Zárate Vilca lo hubiera arrestado a él, ¿ok? Entonces, aquí hay una lucha de intereses, como les dije al principio.
No hay aquí víctimas, totalmente víctimas, ¿no? Podemos decir, por supuesto, pucha, pobre Zárate Vilca, lo han arrestado. Pero si hubiera pasado lo contrario, podríamos decir también, pucha, José Manuel Pando era su aliado, ¿por qué le has hecho esto, digamos? Es decir, aquí no podemos decir, esta es la víctima y este es el villano, digamos, ¿no? No es como en Cruella de Vil, digamos, qué sé yo, donde el villano es el villano hasta el final, la villana es la villana y la víctima y buenita es hasta el final la víctima y buenita. Entonces, no es así, hay que mirar los grises de la historia. Entonces, Zárate Vilca también estaba pensando traicionarlo, digamos, entre comillas, ¿ya? Y por supuesto, Zárate Vilca, lo más probable es que no hubiese generado una visión de país federalista, sino unitario, porque él quería tener el poder también. Él era una figura muy fuerte, muy importante, tipo Bolívar o Napoleón o quien ustedes se imaginen, ¿ya? Entonces, él tenía sus propias intenciones y los indígenas también. Entonces, aquí hay como, sí, mal, pero pues la historia se desarrolla de formas extrañas. Podemos tener nuestras posiciones, ¿no? Por ejemplo, Zárate Vilca es mi héroe, digamos, personal, ¿no? Ustedes ya verán cómo, qué hacen con esa imagen de Zárate Vilca. Entonces, como les decía, aquí está La Paz, sede de gobierno, y hay consecuencias como las que les acabo de decir. Es una ciudad inmensa, es una ciudad con una vida cultural súper intensa. Aquí, ustedes han hecho un trabajo también sobre esto, en la guerra del gas del 2003, aquí se decide todo, ¿no? Cercan La Paz, entonces la sede de gobierno entra en crisis, entonces todo el país entra en crisis. Renuncia el presidente porque está aquí en La Paz, la sede de gobierno, y la movilización popular lo obliga a renunciar, y todo el país se queda sin presidente. Es decir, el hecho de que La Paz se haya convertido en la sede de gobierno es una cosa así como ha cambiado el rumbo de la historia de este país. Así que por eso es fundamental la guerra federal. Y es importante no solo José Manuel Pando, sino también, por supuesto, Zárate Vilca. ¿Ok? Esa es una de las consecuencias. La otra consecuencia definitivamente es que, y esto es medio feo, ¿no? Pero recuerden ustedes que les he hablado de las masacres de Ayo Ayo, ¿cierto? Hace un momento. Y de Mohosa. Esas dos masacres se usan luego, la clase política conservadora en el país, tanto liberales como conservadores, van a usar estas dos masacres como excusa para decir que los indios son salvajes. Ah, los indios son salvajes, ah, brutos, incivilizados, crueles, beben la sangre derramada de los contrarios en sus cráneos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se construye aquí alrededor del indígena una leyenda negra, que vamos a decir es entre comillas, porque pues no es políticamente correcto decir negro. Es una leyenda oscura, digamos, una leyenda así medio fantasiosa, medio mal usada, ¿ya? De que el indígena es un salvaje y por ende debe ser civilizado. Y todo el siglo XX, el indígena va a ser tratado como un subalterno salvaje, malo, caótico, borracho, cruel. Esto, por supuesto, es maniqueo, es decir, es malintencionado, porque no es así, ¿no? Esos excesos en Ayoayo y Moza también han pasado con el ejército de José Manuel Pando cuando entra a Oruro. También ha pasado con el ejército de Severo Alonso cuando está peleando contra los indígenas, porque también mueren cientos de indígenas en la guerra. Entonces aquí es como elegir una escena de la guerra y agrandarla y hacerla correr por la prensa, todos los diarios en el país empiezan a hacer escándalo de esto, y entonces aquí la consecuencia más clara es el racismo, que ya había, ¿no? Y no estoy diciendo que sea bueno, por supuesto, lo peor de la vida en un país como el nuestro, en el que tienen mayorías indígenas, ser racista es absolutamente Igual, absurdo. Sí, digamos, la masacre de Ayo Ayo y de Moza estaban amén. en una guerra, no les iban a decir, ay, no, mátenos, no los vamos a matar, no, pueden atacarnos, nos pueden matar si quieren, nosotros no los vamos a tocar. Si era una guerra, obvio que los tenían que matar, digamos, ¿no? Sí, es cierto. Ya, se van a quedar quietitos en la iglesia, pero no salgan, ¿eh? No salgan. No, no iba a pasar eso, obviamente, estoy de acuerdo contigo, es una guerra. Pero como hay intereses racistas, nuestro país es racista. Está dejando de serlo gracias a las nuevas generaciones como ustedes, que son hermosos y hermosas. Pero en esta época
porque imagínense ustedes, los indígenas no podían entrar a la Plaza Murillo, los indígenas no podían votar, los indígenas no podían estudiar. Entonces es así de terror, ¿no? Y esta escena, la Guerra Federal, refuerza esta idea de que el indígena es inferior. Y es más, es incivilizado, salvaje, ¿no? Que si ustedes recuerdan, no son muy chiquitos, pero tuvimos una crisis hace un par de años, el 2019, en el que estas mismas narrativas de decir que los indígenas son salvajes y son irracionales, se vuelven a reactualizar. Cuando hablan de las personas del Alto, dicen, esos indios salvajes, quieren hacer volver la planta de Sencata. Todo ese rollo tiene que ver con esta guerra, porque ahí es donde se empieza a construir este imaginario. Se dice imaginario cuando son unas ideas que mucha gente tiene en un determinado territorio. Las ideas, ¿no? Claro, la escuela es buena, eso es parte de un imaginario, ¿no? Bolivia tiene derecho al mar, eso es parte de otro imaginario, ¿sí? Los indios son salvajes, ese también es un imaginario por ahí. Racista, insoportable, que debe cambiar y desaparecer, pero esa es otra de las consecuencias, ¿no? Que el Estado se vuelve más racista aún y que tiene esos dos ejemplos, Ayo Ayo y Moosa, para decir que los indígenas son salvajes y para reafirmar sus ideas racistas, ¿sí? Entonces, estas son de las consecuencias más importantes. Otra definitivamente, pues que ya estaba ahí consumada, es la emergencia de los varones del estaño. Los varones del estaño, como ustedes van a ver más adelante, seguramente en otras sesiones o en otro año, los varones del estaño son Patiño, ustedes han debido escuchar de la Fundación Patiño aquí, y en Cochabamba, y lugares así como era el hombre más rico del mundo, este sujeto. Así, pero súper rico. Salió en la revista Forbes, el sujeto viajaba a París, sus hijas se han casado con condes, etcétera, ¿no? Con marqueses, príncipes europeos. Es una locura, ya imagínate cualquier cuento de hadas, ese es Patiño. Pero también están otros, ¿no? Hochschild y Aramayo, por ejemplo, que son otros reyes varones del estaño, les dice. Y entonces ellos van a manejar el Estado durante muchos años, hasta el 52, porque van a ser tan ricos y poderosos que van a ser más ricos, como decía el video del principio, no sé si lo recuerdan, que van a tener más dinero que el propio país. Entonces, pues, si alguien tiene más dinero que el país, puede decir que hagan lo que quieran que hagan. Entonces, todas las leyes, todos los presidentes estaban puestos por los varones del estaño. Entonces, ahí está complicado, ¿no? Hay un par de sujetos que se enfrentan a él, pero pues pierden porque aquí, que tiene plata, manda. Entonces, lastimosamente, entonces Patiño es una de las consecuencias, digamos, de la guerra, todo esto, porque es orureño y está ahí como trabajando la mina más rica, la segunda mina más rica de estaño en el mundo. Entonces, estas son como las consecuencias de la guerra federal. Cuando nosotros y nosotros vemos la historia, siempre piensen que hay algo que a nosotros nos afecta hoy de esa historia. Algo siempre estamos viviendo hoy de eso que ha pasado antes en nuestro país, en nuestra región, en el mundo, ¿no? Entonces, pues, conclusiones, consecuencias, preguntas. Yo ya he terminado aquí y si ustedes tienen alguna pregunta o algún comentario, pues, o me quedo un rato, pues, o ahí está también la Karin. Les agradezco muchísimo el haberme escuchado y voy a dejar de compartir todo ahora. Y les le agradezco a todos, 2 veces, 3 veces, 3 veces. Gracias a ti, me gustó mucho la clase. Sí, gracias por darnos la clase. Gracias por darnos la clase, eso todo lo que dijeron mis compañeros. Y Gracias. sinceramente, estoy pensando en lo que han hecho, digamos, como para usar el masacre de Ayo Ayo y de Moza. Y como dije, o sea, no pueden decir, mátenos, no los vamos a matar. No, es una guerra, pero no nos maten, no. Mátenos a nosotros no los vamos a matar. Porque es una guerra y no los queremos matar, pero bueno. No se puede. Si es una guerra, no se puede eso. Estoy de acuerdo contigo, es verdad. Así es. Ha sido usada, pues, esas dos escenas bélicas han sido usadas, ¿no? Incluso había un sujeto muy importante, un intelectual de esos, que era influyente en la opinión pública, que escribe un artículo que titula en latín, ¿no? Dice, la gran tragedia, así como los hechos de sangre y no sé qué. Entonces ahí, poéticamente además, porque escribía muy bien,
empieza a describir la matanza de las huestes indígenas que llegan salvajemente a asesinar a los pobres bisoños, además de que realmente eran muy jovencitos esos soldados que mataron. Porque los primeros que se, digamos, enlistan en el ejército de Sucre, en Sucre de Severo Alonso, son los más jovencitos señoritos, digamos, de las mejores familias, gente bien, así, yo voy a ir a la guerra porque es mi país, no sé qué. Y entonces son ellos sin experiencia, inocentones, débiles en algún momento, no sabían usar las armas, etcétera. A ellos, pues es a los que se los masacra, pucha, es terrible. Si yo fuera como ellos, sinceramente, no iría a la guerra si no supiera cómo usar las armas al menos. Estoy de acuerdo contigo. Pero creo que al mismo tiempo los obligaban a ir. Sí, bueno, eso de que los obligaban pasa en la guerra del Chaco, ¿no? En la guerra del Chaco sí, los reclutan a la fuerza y los obligan a ir. Pero de verdad, el batallón en la guerra, el ejército de Severo Alonso va voluntariamente, obviamente, porque es el ejército y hay mucha gente que se suma a formar batallones voluntariamente. Igual los que siguen en La Paz a José Manuel Pando y los que siguen a Zárate Vilca lo hacen de forma voluntaria, porque hay como cosas que ellos quieren también, pues, ¿no? Los indígenas se suman a la guerra porque quieren ser libres, quieren que los blancos dejen de abusarlos, de que se dejen de vender sus tierras, como está pasando desde Melgarejo, ¿no? Entonces, en este caso, pues es voluntaria el reclutamiento, cosa que no va a pasar en la guerra del Chaco, como dices que ahí sí van a obligar a los indígenas a reclutarse y ahí va a haber muchos problemas. Pero bueno, les agradezco mucho la atención, niñas, niños, bonitos, bonitas. Y gracias, Karin, otra vez por la invitación. Estoy muy feliz. A ti más bien las gracias, César. Estuvo Gracias, genial. Martín. Hemos aprendido un montón. Mil gracias. ¿Ya no hay ninguna duda? ¿Pregunta? Yo tengo una duda. Adelante. En la última parte que estábamos haciendo, ¿qué significa la G y la F de Guerra Fría? Federal. No, la Guerra Fría es después de la Segunda Guerra Mundial. Guerra federal con las consecuencias. Guerra Federal es eso, sí. Ya, esa era mi duda nada más. Gracias por preguntar, gracias. Mil gracias, César. A ver si en otra volvemos a recurrir a tus conocimientos. No, por favor, cuenten conmigo. Estas cosas así me fascinan y además el grupo de ustedes es tan bonito. Y obviamente, ¿no? Me encantaría volver a compartir con ustedes algún tema de esos. Estoy así súper atento a tu invitación, Karen. Mil gracias, César. Gracias Hasta otra vez, nos pronto. vemos. Yo me voy a salir de